Bueno chicos, aquí estamos de vuelta. Vamos a empezar ahora, ya vimos como en el video anterior, mostré el tema de las variables. Ustedes yo creo que ya entendieron cómo funciona, ¿cierto? Ahora vamos a empezar con la condicional. La condicional, ya yo creo que no hay que explicarles dónde abrir esto, pero la condicional, vamos a empezar leyendo dos valores y vamos a compararlos. Ya ustedes tienen claro que la condicional es la pregunta, que en pseudocódigo se conoce como el sí, y en el lenguaje de programación llama formales como es Python, se conoce como if, ¿ya? Y un poco las variables, las variantes que tiene uno y otro. Lo primero que voy a hacer es captar o capturar dos valores para empezar a para tener material con que trabajar, variables con las cuales poder preguntar cosas, ¿cierto? Ya, entonces yo voy a definir una B1 que va a ser igual a un input, ¿ya? Ingrese primer valor, ¿ya? Ingrese primer valor y voy a hacer lo mismo para el segundo, ¿cierto? Copiar, pegar y digo ingrese el segundo valor. A ver, cuando voy corriendo, ahí sí. Segundo valor y obviamente le cambio el nombre a mi variable le cambio el nombre a mi variable para trabajar con dos, B1 y B2, variable 1, variable 2. ¿Ya? Ingresaron mis dos valores. Una vez que ingresaron mis dos valores, yo qué es lo que voy a hacer ahora. Ahora básicamente lo que voy a hacer es preguntar por estos dos valores. O podemos hacer una operación y ver qué resultado nos da. Como por ejemplo, saber si el primer número es par. ¿Se entiende? Ya vimos cómo hacer que el primer número, preguntar si el primer número es par cuando hacemos el mod 2 y el resto o el resultado de hacerle mod o el resto de la edición del número por 2 es igual a 0. O sea, el resultado, los redes, va a ser igual a B1 mod 2. Pero disculpe, lo escribí mod 2, ahí sí. Entonces, yo con eso ya tengo el material listo. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Evaluarlo. If, ¿cierto? En donde pregunto si res, recuerden, para preguntar si es igual, yo hago con dos símbolos igual. Porque si hago uno solo, es como si estuviera asignando un valor. Es como dice, ahora va a contener, res va a contener el valor de que yo le estoy asignando. Así que este es con 2. Yo pregunto si es igual a 0 y después digo dos puntos para decir que de aquí para adelante comienza. Fíjense que automáticamente me lo deja más adentro. Recuerden siempre eso. El orden en la indentación o el alineamiento, como quieran llamarlo, se llama interdentado o indentación. De todas maneras, es importantísimo, sobre todo en Python, porque lo que da es la jerarquía. ¿Se entiende? Ya. Para que lo veamos cómo funciona, yo por ejemplo aquí, si es igual a res, yo voy a escribir se me pasó el print ahí, ¿cierto? Y digo es par, ¿cierto? En el caso de que no sea igual a yo asumo, es decir, en el caso que no sea, yo digo si no o else y dos puntos. Ojo, yo no puedo después de esto escribir aquí, ponerle aquí print, porque si hago eso quiere decir que el else que está ahí, o el else como quieren llamarlo, es impar, ¿ya? ¿Cierto? En un segundo. Ya, entonces teniendo más claro esto, insisto, teniendo esto acá, lo que hace es salir de la dependencia del else. O sea, para empezar, si ejecuto esto, o sea, le coloco run mode, guardar, ¿sí? Me va a alegar porque dice que se esperaba un inbox, o básicamente se esperaba que hubiera una instrucción dentro del else. Para lo cual, por ejemplo, yo puedo resolverlo de dos maneras. Recuerden que
si no, o el else, como quieran llamarlo, no es obligatorio. Entonces ahí yo lo he hecho andar. Si efectivamente tienes un valor 6, tienes otro valor 3, y me está alegando. ¿Dónde me está alegando? Fíjense. Bueno, para empezar me está alegando porque mi input es de tipo numérico. Voy a cerrar eso. Mi input es de tipo numérico. O sea, yo a este autor le puse int, y el de abajo obviamente hay que hacer lo mismo, ¿ya? Primer error que yo que cometo, resolviendo errores. Después de eso, ahora sí, el módulo ejecutamos, valor 1, 4, y 6. Fíjense que automáticamente esta cosa me muestra los dos valores, porque uno, el primero, me dice que es par. Sí, es par, pero yo además le dejé fuera el que es impar. Para que esto funcione tiene que estar circunscrito, o tiene que ser dependiente del else. Ahí no es dependiente del else, ¿cierto? Sino que es dependiente cuando está dentro. O sea, me posiciono ahí y aprieto tabulación, pum, y ahora es dependiente y me va a decir si es par o impar. Veamos. Ya, ingreso el primer valor 6 y 8. Los dos son pares, así que me dice que es par. ¿Qué pasa si lo echo a andar en ingreso valores impares? O sea, 3 y 5 es impar. ¿Se fijan? Esa es la dualidad, y tienen que tener claro que está más adentro producto, o a modo de está más adentro porque es dependiente, es jerárquicamente dependiente. ¿Quién manda al que está adentro? El que está más afuera. ¿Se entiende? A eso se refiere. Ahora veamos nuestra siguiente parte también. Sigamos avanzando. Esta cuestión tiene, como igual que en ¿cómo se llama? Tiene la opción de que nosotros podemos ocupar más de un if. ¿Se entiende? Cambiando este valor, por ejemplo, si yo coloco dos valores, voy a cambiar un poquito esto, ¿ya? Y voy a hacer, por ejemplo, la suma de estos dos valores. B1 más B2, en donde si yo pregunto, fíjense, voy a preguntar el resultado es mayor que 100, y voy a decir categoría 1. Después pregunto, si no es mayor que 100, quiere decir que es menor, ¿cierto? Vuelvo a preguntar y coloco el if, como la comedia. Y pregunto nuevamente, res, ¿es mayor que 50? Está sonando a mí. Ya, seguimos. Entonces, es lo que estábamos, ¿cierto? Voy a evaluar primero, por ejemplo, que sea mayor que 100, voy a una categoría 1. Si no es mayor que 100, quiere decir que es menor, o sea, vale 99 para abajo, ¿cierto? Voy a evaluar si es que está entre 99 y 50, ¿ya? Voy a poner categoría 2, y voy a colocar una tercera categoría en el caso de que sea cualquier otra cosa. Else, y le coloco categoría 3. Ahí tengo tres categorías, ¿cierto? Con eso, fíjense que puedo preguntar por más de una cosa a la vez. Es decir, si no se cumple el primero, va a preguntar por el segundo. Y si no se cumple el segundo, va al tercero igual, de todas maneras. Yo puedo poner el if como este quiera, y preguntar 20.000 cosas distintas, ¿ya? O sea, yo podría poner 4 o 5 el if y puedo igual terminar con un else final. En caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, igual va a ejecutar el último. Fíjense, echémoslo a andar esta cosa.
Ingrese valor 200. Categoría 1, ¿cierto? Vamos por el segundo. Run 30 27. Va a entrar a la categoría 2 porque es más de 50, ¿cierto? Ya. Y si resulta que es menor, categoría 3. ¿Se fijan? Con eso estamos pasando a cualquier categoría. Si yo quisiera seguir subdividiendo, solamente agrego una categoría extra, como por ejemplo, voy a hacerlo aquí mismo, agregando una categoría extra, ¿cierto? Y voy a preguntar que sea mayor que 30, esta va a ser mi categoría 3, y la última la dejamos como categoría 4. ¿Se entiende? Y así yo puedo ir subdividiendo de la manera que quiera, ir preguntando por distintos rangos, si es que quisiera, o por distintas alternativas, porque también se puede preguntar por texto. ¿Ya? Veamos esto y después vemos un ejemplo con texto, para que vayan entendiendo. Por ejemplo, 23 y 6, eso me va a dar mi categoría 4, mi categoría 3, porque va a estar, va a ser mayor que 30. No, ahí sí va a ser mayor que 30. No, tampoco. Ahí va a ser mayor que 30. O sea, me va a dar mi categoría 3. Categoría 3. ¿Se fijan? No es tan complejo esta cosa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a probar uno, pero con texto. Y vamos a preguntar. O sea, yo aquí voy a eliminar esto. Voy a eliminar el input, el int del input. ¿Para qué? Para que no me convierta mis variables en texto, me digo en número. ¿Se entiende? Yo voy a dejarlo hasta ahí y voy a preguntar si D1, por ejemplo, ingrese nombre, apellido. Y yo pregunto si D1, ojo, D1, recuerden que cuando yo voy a preguntar por texto, yo puedo preguntar si es que es igual o si es distinto. No puedo preguntar por mayor y menor, porque eso es para valores numéricos. Así que yo pregunto si es igual, y cuando voy a preguntar por un texto, voy a preguntar porque ese texto tiene que ser igual a lo que está entre comillas, porque estoy buscando un literal. O sea, lo que está entre comillas es texto, no importa si tiene números, letras o símbolos, lo considera texto. Así que nosotros preguntamos si es que ese valor es igual al texto que va a estar entre comillas. Eso es lo que estamos preguntando básicamente en esto. Por ejemplo, yo voy a preguntar que sea igual a Luis, porque es el nombre, ¿cierto? Si es igual a Luis, voy a responder hola, B1, espacio, voy a colocar un espacio entre medio y después voy a colocar el apellido, que es el B2, ¿cierto? Else, en caso de que te esté preguntando otra cosa, voy a preguntar else coloco un espacio entre medio y coloco el apellido, ¿cierto? Ya tengo dos respuestas. O sea, empecemos. Listo, ojo, y ahí estoy evaluando texto. ¿Sí? Voy a preguntar, vamos a ver cómo se cae esta cosa. Luis. Y enter. ¿Se entiende? Igual que el otro. En cambio, si yo echo a andar este, ahora le coloco
Apellido. ¿Se entiende? Ahí estamos viendo cómo funciona el if con texto. Recuerden, yo puedo preguntar que sea igual o que sea distinto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo pregunto que sea distinto? Básicamente colocándole un símbolo de exclamación antes. Cualquier cosa que sea distinto de Luis va a entrar ahí. O sea, Juan Pérez. ¿Se entiende? Porque es distinto de Luis. Pero si yo coloco Luis, va a entrar el otro. Fíjense. Porque estoy preguntando que sea distinto. O sea, Luis ¿se entiende? Ahí estamos entrando porque ahí, ojo, fue distinto, por eso va a entrar de abajo. Es decir, fue igual a Luis. Y nosotros queríamos que entraran solo los que fueran distintos. Podemos preguntar por oposición. ¿Les va quedando más claro, chicos? Espero que sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer las preguntas como corresponden. Con el... Yo pienso que con eso tenemos casi todo con el if en todo caso. No hemos visto más. Y más adelante vamos a ver variaciones de esto. ¿Ya? Aquí ahora atacamos mientras con el if o la condicional.